Y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy día de lanzamientos. Te cuento que mis amigos de June Audio me enviaron este plugin, yo creo que hace 20 días, y es su nueva incorporación conocido con el nombre de Amber. Y es también el inicio de June Audio en el mundo de los sintetizadores. Recordemos que June Audio se ha caracterizado y ha sido bastante importante en el mundo de la producción musical gracias a sus excelentes efectos, muy útiles para procesos creativos en todos los ambientes, en todos los aspectos asociados al audio, pero han querido dar ese salto y meterse al mundo de la producción. Siempre han estado en el mundo de la postproducción con efectos, ahorita están en el mundo de la producción directamente con su primer sintetizador Amber. Y claramente ese es el primero de muchos, porque se vendrá una serie de síntesis y de instrumentos virtuales increíbles con la calidad y respaldo que siempre hemos tenido de parte de June Audio. Quiero compartirte claramente la revisión oficial del mismo en español para que veas y escuches el potencial que encierra esta herramienta. He programado de hecho una línea básica con el mismo. Quiero que la escuches antes de meterme de lleno a explicarte partes constitutivas de este increíble sintetizador, pero también te motivo para que tú de primera mano lo puedas probar o adquirirlo. Yo te voy a dejar un enlace en la descripción y a través de ese enlace tienes acceso bien sea a la versión trial de esta increíble herramienta o puedes hacerte con él directamente con un precio especial para ti por lanzamiento. Así que aprovecha, a través de ese enlace tienes acceso al trial o puedes adquirir Amber a un precio especial para ti. Por ahora inicialmente escuchemos un poquito esta belleza en acción. Y acabas de escuchar Amber en acción. Y todo lo que escuchaste aquí, a excepción de la base, fue programado con el mismo. El kit, que es el primero, tenemos un pad, tenemos un efecto, tenemos bajo y tenemos el arpegio, todo programado con el mismo sinte. Claramente es algo básico para mostrarte lo que pues, se puede hacer con el mismo, pero ya tú dedicándole el tiempo suficiente puedes lograr cosas increíbles con esta herramienta. ¿Qué tenemos y qué es Amber? Vamos a profundizar un poco en el mismo. Te reitero, es un sintetizador de estilo analógico de última generación, diseñado tanto para músicos como para diseñadores de sonido, así de simple. Para aquellos que buscamos o buscan un sonido vibrante y vivo, Amber está diseñado de una manera que nos permite ser tan limpio o analógico, tan vibrante como nosotros lo necesitemos y lo deseamos, ¿ok? Incluye claramente osciladores que son la fuente principal de sonido, pero aparte de eso se complementa eso con los efectos, que ya sabemos que Junauri tiene experiencia en el desarrollo de efectos increíbles, y todo ello integrado en esa interfaz bastante moderna, bastante limpia y que evoca en parte también algunos sintes clásicos. Tenemos entonces en la parte superior acceso a los presets. Tenemos aquí categorizados, como puedes ver, tenemos lo mejor de, por ejemplo, en este caso de Ember, tenemos arpegios, bajos, metales, efectos, teclados, lips, pads y plugs, ¿ok? Y el que viene por default también. Desde aquí cerrarías. Claramente desde aquí puedes guardar tus propios ajustes, desde aquí abrirías la carpeta de preset y con las flechas te desplazas entre los mismos. Si doy clic en el logo Ember, pues en este caso me dice que tengo la última versión actualizado, accedería al manual, por ejemplo, y si tuviese alguna notificación, aquí me aparecerían y podrías darle clic all para eliminarlas en el caso que hubiesen notificaciones. Y si doy clic en el logo de la marca, me muestra la información de registro, puedo jugar con la escala del plugin, aunque también se puede hacer desde la esquina inferior derecha, puedo escalar su interfaz, muy útil hoy en tiempos de trabajo móvil, con pantallas pequeñas tipo portátil, eso va a beneficiar visualizar mejor controles y etiquetas, o si estás en una pantalla táctil, evidentemente también te vas a beneficiar de tener una escala superior, porque a mayor escala, pues más fácil controlar cada uno de esos knobs y controles con tus respectivos dedos, así que eso es el plus de poder escalar una interfaz. ¿Qué tenemos aparte de ello? La sección del oscilador, que es esta sección de acá de la izquierda. Recordemos que un oscilador, en este caso, este viene a ser la columna vertebral del sonido de Ember. Ofrece una variedad de formas de onda, cada una capaz de producir pues cualidades tonales distintivas que van desde los clásicos tonos analógicos hasta sonidos más modernos y vanguardistas. La sección de este oscilador también incluye un circuito de saturación bastante interesante, por lo que la combinación de los osciladores en diferentes niveles va a afectar la forma en que se suman y va a añadir pues armónicos y calidez al sonido original. Así que es bastante versátil en cuanto a esa característica. Y desde acá tienes para seleccionar entonces la intensidad de la forma de onda que estés configurando o estés generando. Cuadrada, tú puedes tener un 38% de la cuadrada con respecto digamos a un 25% de la que tenemos aquí diente de sierra, y tenemos esta triangular también en un valor porcentual
porcentual. Claramente, en la medida que juguemos con estos valores porcentuales, vamos a obtener pues distintos matices sonoros en la medida que los vayas ajustando. Luego tenemos una perilla que se llama PM. PM hace referencia a amplitud de pulso. Este parámetro nos permite ajustar el ancho de la forma de onda del pulso, lo que va a afectar el armónico o la riqueza en armónicos del sonido que estamos generando. Los pulsos más estrechos, valores inferiores claramente, van a crear un tono más agudo, mientras que los pulsos más anchos van a sonar más completos. Y este control además va a afectar la onda cuadrada, específicamente esa de acá arriba, y va a introducir variaciones en la tonalidad. Por eso están vinculados. De hecho, lo ideal será experimentar con los mismos. Luego, junto a él tenemos un control que se llama FM, que básicamente es frecuencia modulada. ¿Y qué tenemos entonces en esa sección o qué podemos lograr con esta perilla? Pues modular la frecuencia del oscilador utilizando una fuente de modulación interna, y esto va a incrementar. Y esto al incrementarlo, pues va a controlar o va a añadir complejidad y movimiento armónico al sonido, y es ideal para texturas metálicas o evolutivas. Lo ideal será experimentar. Junto a él tenemos un parámetro que se llama FM Index. Está de hecho vinculado, ves la línea aquí que básicamente genera una vinculación. Desde aquí damos clic y tenemos entonces hasta 8 índices. Esto nos permite determinar la profundidad del efecto de modulación de frecuencia, es decir, la cantidad o la profundidad del FM que estamos aplicando. Valores más altos, 8, 7, 6 por allá, dan como resultado modulaciones más intensas, lo que conduce pues a cambios tonales y armónicos más pronunciados. Lo ideal será experimentar también. Y algo interesantísimo, este incluye un suboscilador. ¿Para qué necesitamos nosotros un suboscilador? Es decir, que Amber viene potenciado para generar gruesos tonos graves para líneas de bajo. Con esto podemos añadir una octava más baja por debajo del oscilador principal, enriqueciendo todo lo que es el low end, ese contenido de frecuencias graves. Y eso es perfecto para crear sonidos gruesos y profundos, fundamentalmente especial y útiles en sonidos de bajo, como te menciono. Y este control deslizante nos permite jugar con el volumen de ese suboscilador. ¿Okay? También puedes aplicar un poco de frecuencia modulada a ese suboscilador y podemos octaviarlo. Es decir, por default está en 0, pero puedes llevarlo una octava por debajo, 2 o 3 para que suene mucho más grave el sonido de bajo que estás generando con esta herramienta. Así que en ese aspecto bastante flexible nuestro amigo Amber. Junto a él tenemos la sección de filtrado. La sección de filtros pues ofrece, como su nombre indica, un filtro de paso bajo de estilo analógico resonante para que podamos esculpir el sonido y el contenido armónico del mismo. Nos va a permitir controlar la cantidad de frecuencias más altas que estén presentes, y nos ofrece pues una forma tonal sutil y drástica a la vez. Ajusta la frecuencia de corte, desde aquí simplemente moviendo este gran dial, bastante simple, y tenemos justo a la derecha la resonancia, que es también inherente a todo filtro. Esto nos va a permitir mejorar como las frecuencias alrededor del punto de corte que hayamos establecido con el cutoff, creando un pico que acentúa el contenido armónico. Eso es esencial para crear pues efectos suaves similares a los sonidos ASCII, por ejemplo, o enfatizar ciertas frecuencias de una manera bastante sutil. Lo ideal será experimentar siempre. Justo enfrente, a la derecha, tenemos lo que se llama Key Track, que también simplemente giramos para configurarlo. Con esto ajustamos la forma en que las frecuencias de corte sigue el tono de las notas que se tocan. Un valor de nota más alto hace que el filtro se abra más a medida que se tocan notas más altas, lo que puede crear pues un efecto tonal más equilibrado en todo el teclado. Lo ideal será experimentar también. Luego tenemos un selector de envolventes. Simplemente con este pequeño switch damos clic y elegimos envolvente 1 o envolvente 2. Entonces podemos cambiar entre esas dos envolventes para determinar cómo responde dinámicamente el corte del filtro a lo largo del tiempo. Cada envolvente tiene controles independientes para el ataque, claramente, el decaimiento, el sustain y la liberación. Así que es bastante flexible desde ese aspecto. Y por último tenemos acá la intensidad de la modulación, la cantidad de modulación. Controlamos básicamente con este slider la profundidad de modulación que aplicamos a la frecuencia de corte del filtro. Esta modulación está controlada por la envolvente 1, en este caso la envolvente 2, dependiendo claramente de la que tú selecciones. Dependiendo de esa envolvente que seleccionemos, el aumento de la cantidad de modulación dará como resultado cambios más pronunciados en el corte del filtro sobre el tiempo, permitiendo cualquier cosa, desde sutiles cambios tonales hasta dramáticos barridos de filtro basados en la forma del envolvente. Siempre te reitero, experimenta con esos valores de intensidad con respecto al tipo de envolvente que tú selecciones acá. Luego tenemos una sección que se llama Circuit o Circuito, la sección del circuito. Y la sección de circuito en Ember pues ofrece una selección de características inspiradas en lo analógico que alteran el sonido de manera divertida, por decirlo de alguna manera, lo que nos permite transformar sin problemas Ember en un sonido
en un sinte de sonidos modernos, con sonidos bastante precisos, con un carácter extremo y con calidez analógica. Esos ajustes pues, nos van a permitir también introducir imperfecciones y matices sutiles o no tan sutiles, dependerá de lo que busques, que pueden pues, hacer que nuestro sonido se sienta más orgánico, más impredecible, menos digital, un poco más analógico, más vintage, para que claramente la música adquiera ese carácter y se beneficie del mismo. Tenemos inicialmente un pad XY, lo vemos en la parte central, donde se combina la longitud y la mezcla con esta almohadilla XY, y esos trabajan juntos para emular la degradación de los equipos analógicos envejecidos, pasando de un sonido bastante preciso, bastante moderno, a un sonido bastante low-fi, difuso, lleno de carácter y de imperfecciones. Así que con esto logramos esa inestabilidad, esa recreación de equipo analógico añejo. Luego tenemos aquí para tener weird, inestabilidades. Esto, inestabilidad general básicamente en los osciladores, lo que hace que se comporten de manera más impredecible. Esto como resultado derivaciones o sutiles cambios en el tono, una ligera desafinación y un suavizado general del sonido. Lo ideal será siempre experimentar. Luego tenemos stability. Desde aquí jugamos claramente con la estabilidad del sonido. También podemos lograr entonces esa inestabilidad simplemente manipulando este parámetro. Es como si estuviéramos afectando los circuitos dentro del sintetizador, haciendo que cada nota varíe en términos de volumen, tono, tiempo y otras características. ¿Ok? De hecho, aquí notas que estamos jugando con el detune, la desafinación, con la inestabilidad, y podemos combinar esas dos variables. Y los efectos que podemos agregar, tenemos crackle. Desde acá también jugamos con parámetros, se combina la velocidad y la intensidad del crackle. Tenemos el tipo fono logarítmico, por ejemplo, y tenemos efecto de modulación chorus, donde también podemos jugar con una mezcla entre velocidad y cantidad. Habilitas o inhabilitas el chorus. Tenemos replay también. Y lo tenemos como modulación, básicamente, desde aquí activas y juegas con la intensidad versus la cantidad. Tenemos compresión, claramente no puede faltar el control dinámico. Y tenemos aquí ese procesamiento paralelo, básicamente, para lograr una señal comprimida versus una señal no comprimida, el equilibrio perfecto. Tenemos calor analógico con head. Lo habilitamos y tenemos para jugar entonces saturación versus tono para lograr un carácter analógico mucho más natural, mucho más real. Luego puedes agregar eco, activa desde acá, y tenemos una combinación entre el feedback, la retroalimentación y el control de mezcla. Y tenemos claramente la división por notas, sincronizarlo al tiempo del proyecto, y desde aquí la velocidad básicamente. Y por último, un poco de ambiente con reverb, en donde también se combina la longitud con el control de mezcla, y tenemos los distintos tamaños de reverb, caja, cuarto, amplio, en fin. Elige y juega simplemente con este parámetro. Con toda esta sección de circuit le das un carácter increíble a tu sonido, ya que lo puedes personalizar a tu antojo. Junto a él tenemos la sección de Master, y esa sección nos va a permitir hacer ajustes amplios al comportamiento general del sintetizador con solo unos pocos controles deslizantes. Cada uno de esos controles va a afectar a todos los aspectos de Ember, lo que pues, facilita la adaptación del sonido del sintetizador a nuestras necesidades. Todos los controles oscilan entre menos 100 y 100, lo que pues, nos brinda como un control preciso sobre los parámetros que estemos configurando. Y nos encontramos con un parámetro parte superior derecha que se llama Poly. Puedes ver allí que lo habilito o inhabilito, y ya tendrás allí una idea entonces con el otro parámetro que aparece que dice mono de qué se trata. Podemos cambiar, conmutar entonces entre un sinte básicamente monofónico, una salida monofónica o polifónica, ¿ok? Para aquellos que sean recién llegados a este mundo, ¿cuál será la diferencia entre un sonido poli y mono? ¿Cuáles son los usos? Por ejemplo, en el modo monofónico, esto lo que hace es limitar el sinte a una sola voz. Es ideal para solos o líneas de bajo, por ejemplo, lo que brinda un sonido más definido y singular. Pero si eliges poly, entonces el sinte va a admitir hasta 32 voces que se reproducen al mismo tiempo, lo que nos permite pues, generar acordes ricos y capas y texturas más complejas. Allí, entonces tú elegirás cuál quieres usar dependiendo del sonido que quieras generar. Luego tenemos un parámetro que se llama Whip Tone, ¿ok? Que se combinan en este pad XY también bastante particular. Y con ancho, evidentemente, lo que estamos es ajustando la dispersión estéreo del sonido, ¿ok? Mientras que si nos vamos, por ejemplo, a tono, controlamos la tonalidad general del sintetizador. Entonces, cuando movemos este control, por ejemplo, a la derecha se ilumina el sonido, puedes experimentar haciendo lo que suene más nítido y más cortante, mientras que si te mueves hacia la izquierda, se va a oscurecer. Vamos a tener un sonido más cálido, más redondo, ¿ok? Así que experimenta con el mismo. Mientras que width, por ejemplo, con los ajustes más bajos de width, lo que tenemos es un sonido más enfocado, como más monofónico, más hacia el centro, mientras que si aumentamos este valor porcentual de width, vamos a obtener un sonido con más dispersión en el campo estéreo, mucho más ancho, más inmersivo. Y debajo del mismo tenemos entonces otro pub XY, donde se combina el tiempo y la intensidad.
Entonces, con el parámetro de tiempo, básicamente, afectamos a todos los aspectos temporales del sintetizador, incluidas las envolventes, la reverberación y el eco, el delay. Entonces, ese ajuste acortará o alargará simultáneamente la duración de esos efectos, lo que nos permite pues cambiar rápidamente el tiempo y el comportamiento general del sonido, ¿ok? Y enfrente vas a tener intensidad, ¿ok? Con eso controlamos la intensidad de los efectos y la modulación de todo el circuito. Entonces, la disminución de la intensidad lo que hace es reducir el impacto general de efectos como la reverb, el chorus, el eco, por ejemplo, así como las características del circuito de estilo analógico. Cuando aumentamos va a hacer que esos elementos pues sean más pronunciados, dando al sonido pues una mayor sensación de energía y profundidad. Luego tenemos el volumen que nos permite jugar con ajustar el volumen general de salida y un control deslizante que se llama sensibilidad, que nos permite controlar cómo responde el sintetizador a la dinámica de interpretación. Cuando aumentamos este parámetro, podemos hacer que el sinte responda mejor a los cambios de velocidad, lo que permite pues interpretaciones más expresivas. Experimenta siempre con esta herramienta. Luego nos vamos un poquito más abajo hacia la izquierda y nos encontramos con la sección de envolventes, ¿ok? Y nos encontramos entonces que esa sección pues incluye dos generadores de envolvente de estilo analógico independientes que podemos aplicar a varios parámetros como amplitud, el corte del filtro o la modulación. Las envolventes dan forma a la dinámica de nuestro sonido a lo largo del tiempo, lo que nos brinda pues un control preciso sobre cómo evoluciona el sonido desde el momento en que se presiona cualquier tecla de nuestro teclado controlador, ¿ok? Hasta que soltamos y se desvanece el sonido, evidentemente. Entonces tenemos entonces el selector de envolventes, que serían este par de botones de acá, una o dos. Ahí están las dos envolventes combinadas. Entonces con esto podemos cambiar entre cualquiera de las dos, que va a tener su propio conjunto de parámetros. Cuando seleccionas puedes ver que de hecho la envolvente 2 es distinta a la 1 y podría cambiarla mucho más simplemente manipulando los puntos en pantalla y tener una envolvente totalmente distinta con respecto a la 2, por ejemplo. Allí la estás viendo. Y cada uno tendrá su propio conjunto de controles que nos permiten pues asignar de forma independiente a distintos moduladores. Pero ten presente algo, la envolvente 1, la naranja, siempre se asigna para controlar el volumen, ¿ok? Siempre de la manera como viene configurada de fábrica, como fue programado el sintetizador. Y tenemos claramente envolventes para configurar las mismas, como el ataque, simplemente arrastras y juegas con el ataque, el decaimiento, el sustain y la liberación. Con esto modelas el sonido. Nada impide que lo hagas directamente en pantalla, ya que es una pantalla interactiva que facilita esto también hacerlo con tus dedos en una pantalla táctil, ¿ok? Se agradece esa posibilidad. Luego tenemos los objetivos o los target de modulación. ¿Cuáles son y para qué sirven? A ver, cada envolvente se puede enviar a dos objetivos de modulación de la elección que nosotros hagamos, lo que nos va a permitir pues dar forma a parámetros como la frecuencia modulada, la amplitud de pulso, el tono u otros destinos modulables dentro de Ember. Y esta flexibilidad nos va a permitir crear paisajes sonoros dinámicos y en evolución en las que las envolventes influyen en múltiples aspectos del sonido en tiempo real, ¿ok? Entonces simplemente dale clic acá y aquí tienes entonces el tono, frecuencia modulada, la edad, el detune, y desde acá también tenemos para elegir entonces otro parámetro y desde aquí ajustas el valor porcentual de incidencia, así de simple. Claramente eso se comparte con la envolvente número 2. Luego tenemos una sección que se llama Drift, que es la que está justo a la derecha de las envolventes. Con Drift podemos nosotros mapear hasta 4 parámetros para desplazar lentamente en el tiempo, creando pues cambios sutiles y una evolución en nuestro sonido. Drift no introduce cambios por sí solo, sino que actúa como una fuente de modulación para los parámetros, simulando pues como lo impredecible, ese comportamiento impredecible, aleatorio del hardware analógico que tenía realmente o que ofrecen los que todavía tienen acceso a sintetizadores hardware. ¿Qué tenemos acá? Tenemos entonces inicialmente los modos de drift, que los vemos representados en estas pequeñas gráficas que tenemos aquí en la parte inferior, cada uno de los cuales ofrece su propio carácter de estilo analógico. Tenemos el primero, por ejemplo, este movimiento lento, pues va a crear como una fluctuación muy gradualmente y suave, perfectas para texturas sutiles y evolutivas, ¿ok? Luego tenemos el siguiente, que sería este que se llama Wander, que sería como representado por un hombre con un bastón, y eso va a permitir añadir movimiento más impredecible y de forma libre a los parámetros, que va a emular los equipos analógicos más antiguos e inestables, ¿ok? Luego tenemos picos, representados por esta pequeña montaña, peak, en donde este enfatiza en movimientos de valle ascendentes y descendentes que abarca todos los módulos que componen el sinte, creando los movimientos ondulatorios que circulan a través de picos y valles, ¿ok? Y por último tenemos este que parece un cassette, que sería cinta, evidentemente tape, y este va a introducir un aleteo rápido, modulación rápida a altas frecuencias, y va a simular al de una cinta.
y va a agregar pues modulaciones bastante musicales simulando pues las irregularidades y ese gorgojeo de altas velocidades que a menudo se escuchaban en las máquinas de cinta más antiguas, ¿ok? Luego tenemos los target de modulación. Entonces tenemos aquí para elegir 4. Desde esta lista eliges el que tú quieras modular simplemente. Entonces con esto podemos nosotros asignar, como te indico, hasta 4 objetivos de modulación para que se vean afectados por el drift básicamente. Y claramente la intensidad la ajustas con la perilla que tenemos en la parte superior. Y por último tenemos entonces, que lo que no puede faltar en un gran sintetizador, un arpegiador. Damos clic aquí y voilà. Desde aquí lo activas o desactivas el mismo. ¿Ok? Entonces ya está activo, que es muy útil y muy versátil para generar secuencias automáticamente. Entonces podemos secuenciar notas para crear patrones rítmicos y melódicos. ¿Ok? Puedes transformar acordes o notas simples en arpegios dinámicos en secuencias, añadiéndole movimiento y complejidad a tu sonido. ¿Qué tenemos? Como te indico, lo activas o desactivas, puede estar sincronizado al tiempo del proyecto de forma libre. En forma libre puedes trabajar en valores de milisegundos, mínimo 20 milisegundos, máximo 1000. De forma sincronizada tienes valores de nota para que tú elijas, ¿ok? Eso es en cuanto a la secuencia que vas a generar. Las octavas, desde aquí eliges entonces cuántas octavas quieres cubrir, hasta máximo 5 claramente. Y los patrones pueden ser ascendentes, pueden ser descendentes. Tenemos, por ejemplo, aleatorios, representados allí. Lo que hay en pantalla es simplemente la representación gráfica. Dando clic en las flechas también te desplazas evidentemente entre los tipos de patrón que puedes generar y esta opción que se llama Chains. Arrastrando entonces ese slider nos va a permitir introducir un elemento de aleatoriedad en el patrón del arpegiador y en la medida que lo disminuyamos, el arpegio ocasionalmente saltará o reordenará las notas, agregando pues como impredictibilidad y variación a la secuencia que tengamos programado, ¿ok? Y eso es básicamente lo que tenemos en Ember. Puedes ver que se ve complejo, pero realmente no lo es tanto. Bastante sencillo de entender, configurar y obtener sonidos con el mismo. Escuchemos un poquito más algunos de los sonidos que integra ya de fábrica. Vamos a la categoría, por ejemplo, de BEPS. Voy a ir pasando, voy a ir produciendo sonidos de forma aleatoria y vas escuchando el potencial que encierra. Ya te reitero, quieres probarlo o hacerte con él, el enlace está en la descripción, accedes al trial o como está de lanzamiento puedes hacerte con él con un descuento especial para ti. Por ahora deleitémonos escuchando esta belleza en acción. Y acabas de escuchar Ember en acción. Y esto es lo que nos trajo June Audio en su nueva incorporación. Hazte con este increíble sintetizador, te dejo el enlace ahí en la descripción. Yo con esto voy cerrando, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, un gran like demuestra eso. Comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.